giró la manivela lateral del surtidor de alto octanaje para poner a cero la numeración. Metió el pitorro en el agujero y encendió el llenado automático. Empezó a sonar la campanilla de dentro, mientras Brad finalizaba el circuito del coche por el lado del conductor. Miró por las ventanillas de la izquierda y quedó sorprendido por la desnudez del interior, poco en consonancia con un coche que en los años 50 había sido casi de lujo. El tapizado de los asientos era marrón, al igual que la tela del techo. El asiento trasero estaba vacío y el de delante y en el suelo no había absolutamente nada, ni un miserable papel de caramelo, mapa o cajetilla arrugada. El volante parecía de marquetería. Bradley se preguntó si el modelo salía así de fábrica o si era un extra. Daba un toque lujoso. ¿Y por qué era tan grande? Solo le faltaba estar erizado de barritas para parecer el timón de un yate de ricacho. Para cogerlo había que separar las manos casi tanto como la anchura del torso. Debía de estar hecho a medida. Brad dudó que fuera cómodo para largas distancias. ¿Qué va? El salpicadero también tenía algo raro. Parecía de nogal texturizado y tanto los controles como los accesorios, calefacción, radio, reloj, todos cromados, se veían normales, o al menos en su sitio. También lo estaba la llave de contacto. Anda, qué confiado, pensó Brad. Pero el efecto general llamaba la atención por algo. ¿Pero qué? Brad volvió hacia el morro del vehículo, admiró la rejilla cromada, de mueca despectiva, pero Buick como mínimo, la rejilla era como tenía que ser hasta el último detalle, y comprobó que no había adhesivo de inspección, ni de Pensilvania ni de ninguna otra zona. De hecho, el parabrisas no tenía ninguna pegatina. Por lo visto, el dueño del Buick no era miembro de ninguna asociación o club, como la AAA, los Sex, los Lions o los Kiwani. No era ni hincha ni de Pitt ni de Penn State, al menos en grado suficiente para pegar un adhesivo en un cristal del Buick, y su coche no estaba protegido por Mopar ni por el bueno de Rusty Jones. Pero vaya cochazo, aunque el jefe le habría dicho que menos admirar carrocerías y más llenar deprisa los depósitos. El Buick se bebió $7 hasta que se cortó el suministro, mucha gasolina para una época en que se podía comprar la de alto octanaje a menos de 20 centavos el litro. Una de dos, o el del abrigo negro había salido de casa con el depósito casi vacío, o venía de muy lejos. Bradley decidió que la segunda opinión tenía que ser necesariamente falsa. ¿Por qué? Pues hombre, porque las carreteras todavía estaban mojadas, con las cunetas a rebosar, pero en la piel azul y tersa del Buick no había la menor mancha o salpicadura de barro. Los neumáticos, unos señores neumáticos con franja blanca, igual de inmaculados, y eso a Bradley Roach le pareció ni más ni menos que imposible. Claro que no era de su incumbencia, pero podía mencionar la falta de adhesivo en regla. Si en la esquina del parabrisas, por no haber, no había ni uno caducado. Quizá le dieran propina y le llegara para unas cervecillas. Aún le faltaban 6 u 8 meses para tener la edad de comprar alcohol, pero esforzándose siempre había una manera, y Bradley en eso se esforzaba. Volvió al despacho, se sentó, cogió el Inside Wear y esperó el regreso del de la gabardinita negra. Mucho calor para ir vestido así, eso clarísimo, pero Brad consideraba que ese misterio ya lo tenía desentrañado. Era un PG, un poco diferente de los de la zona de Sadler, pero no mucho. Por lo visto, su secta permitiría ir en coche. A los Amis, Bradley y sus amigos los llamaban PG. Eran las siglas de paletos gilipollas.
Pasado un cuarto de hora, cuando Brad, una vez concluida la lectura de Nos han visitado por el experto en ovnis Richard T. Rumsfeld, militar retirado, hubo prestado toda su atención a la rubia de la página 4, recogida en el acto de pescar con caña en un río de montaña en bragas y sostén, se dio cuenta de que todavía esperaba. Por lo visto, aquel tío no había ido al váter para hacer un depósito de calderilla. Era evidente un millonario del cagadero. Brad, con la sonrisa de imaginárselo en la letrina debajo de las cañerías oxidadas, a oscuras, hacía un mes que se había fundido la única bombilla y todavía no se habían decidido a cambiarla ni Bradley ni Hugh, y con el abrigo negro desparramado, mojándose y recorriendo cacas de ratón, volviendo a coger la revista y la abrió por la página de chistes. Le dio para otros 10 minutos. Algunos eran tan cómicos que Brad los leía 3 y hasta 4 veces con una risa sorda. Volvió a dejarla en la mesa y miró el reloj de encima de la puerta. Fuera, al lado de los surtidores, el Buick Roadmaster reflejaba el sol. Había pasado casi media hora desde que su conductor había contestado: «Solo gasolina», con el tono de estrangulado antes de esfumarse por la esquina del edificio con un remolino de tela negra. ¿Era un PG o no? ¿Los PG iban en coche? A Brad le pareció que no, que los PG pensaban que cualquier cosa con motor era obra de Satanás. Señal de que no debía de serlo. Bueno, que fuera lo que quisiera, pero ¿por qué no volvía? De repente ya no le pareció tan graciosa la imagen del cliente sentado a oscuras en la taza descolorida, al lado del surtidor de diésel. Mentalmente seguía viéndole con la gabardina desparramada por el linóleo sucio y los pantalones a la altura de los tobillos, pero ahora le veía con la cabeza inclinada, la barbilla en el pecho y el sombrero de ala ancha. Qué bien pensado, no parecía de Amish, tapándole los ojos, sin moverse, sin respirar, sin cagar, sino muerto, infarto, embolia cerebral o algo por el estilo. Posible era. Joder, si el rey del rock era capaz de palmarla haciendo aguas mayores, ¿podía todo el mundo? «¿Qué va?», dijo en voz baja Bradley Rhodes. «No, ¿qué va? No puede ser. ¿Qué va? ¿Qué va?». Cogió la revista, intentó leer lo de los ovnis que nos vigilaban y no logró convertir las palabras en ideas coherentes. La dejó y miró por la puerta. El Buick seguía donde antes, reflejando el sol. Del conductor ni rastro. Media hora. No, ya llevaba 35 minutos. Me cachis. Pasaron 5 minutos más y le venció el impulso de arrancar tiras de la revista y dejarlas caer en la papelera, donde transformaban montones nerviosos de confeti. «Cago en...», dijo, y se levantó. Cruzó la puerta y después de la esquina del cubo blanco de cemento, donde llegaba trabajando desde dejar el instituto, los servicios quedaban en la parte trasera, lo que daba al este. Brad aún dudaba entre adoptar un registro serio. «Oiga, ¿se encuentra bien?», o humorístico. «Oiga, que si quiere tengo un petardo», pero tal como fueron las cosas, no llegó a pronunciar ninguna de las dos frases, elaboradas con tanto esfuerzo. La puerta del lavabo de hombres tenía suelta una bisagra, y si no la cerraban por dentro, corría el peligro de abrirse el primer golpe de aire. Por eso Brad y Hugh siempre metían un trozo de doble de cartón en la rendija para que se quedara cerrada, no habiendo nadie dentro. Si el del Buick estaba en el lavabo, el trozo de cartón estaría o bien dentro con él, dejado con toda probabilidad al lado de uno de los grifos, mientras él iba a lo que iba, o bien tirado al pie de la puerta en la plaquita de cemento de la entrada. La opción más frecuente, como poco después explicaría Brad a Ennis Rafferty, era la segunda. Él y Hugh estaban cansados de volver a meter el cartoncito al marcharse los clientes. También solía ser necesario tirar de la cadena. Fuera de casa, la gente pasaba mucho tiempo de hacerlo. Hablando claro, fuera de casa, la gente no se comportaba.
En ese momento la cuña de cartón estaba en su sitio, asomando por la rendija entre la puerta y el marco, justo encima del pestillo, que era donde surtiría mejor efecto. A pesar de todo, Brad abrió la puerta para comprobarlo y recogió al vuelo el cartoncito con tanta habilidad con la que, corriendo el tiempo, adquiriría en el arte de abrir botellas de cerveza con el tirador de la puerta izquierda de su propio Buick. El cubículo, tal como intuía, estaba vacío. No se apreciaba ninguna señal de uso de la taza, ni se había oído ruido de tirar de la cadena mientras Brad leía la revista en el despacho. Tampoco había gotas de agua en la pila oxidada del agua. Entonces se le ocurrió que el cliente no había rodeado la gasolinera para ir al lavabo, sino para ver el arroyo Redfern, cuya belleza, para quien no lo conociera, bien merecía un vistazo, y hasta darle al botón de la Kodak con los Starlet Bluff dominando la orilla norte y tantos sauces encima, cuyas verdes ramas parecían cabelleras de sirenas. Fijo que el chico tenía alma de poeta, de Dilla McGee's en potencia. Sin embargo, detrás tampoco había ni rastro del conductor del Buick. Lo único que había eran piezas sueltas de coche y un par de ejes del tractor del año de castaña, tirados en los hierbajos como huesos oxidados. El arroyo estaba ancho, con mucha espuma y cantando a pleno pulmón. Naturalmente que el aumento de caudal solo era provisorio. En el oeste de Pensilvania las inundaciones son cosa de la primavera, pero el Redfern por un día se había despertado de su habitual somnolencia y era un señor torrente. Al ver lo profunda que estaba el agua, el cerebro de Bradley Roach vio dibujarse una posibilidad espantosa. Calculó la distancia de la cuesta, que era empinada, hasta el agua. La hierba aún estaba mojada por la lluvia y probablemente muy resbaladiza. Sobre todo para un PG, paseándose con zapatitos de suela de cuero. Al darle vueltas en su cerebro, la posibilidad cuajó en casi su certeza. No había ninguna otra explicación para el lavabo sin usar y el coche parado en el surtidor del alto octonaje, con el depósito a tope y la llave de contacto puesta. El tío del Buick Roadmaster había rodeado la gasolinera para echarle una miradita al Redfern. Se había atrevido, tonto de él, a meterse por la cuesta de la orilla para verlo más de cerca y ¡zas! Se acabó. Lentamente Bradley bajó hasta el agua, a pesar de sus Georgia Gigants. Resbaló un par de veces, pero sin caerse, porque cada vez que perdía el equilibrio se cogía alguna pieza de desagüe. En la orilla no había ni rastro del hombre, pero al mirar el agua vio algo enganchado cerca de un abedul caído, a unos 200 metros de donde estaba él. Subía y bajaba con la corriente. Negro, podía ser perfectamente la gabardina del tío del Roadmaster. «Mierda», dijo, y se apresuró a volver al despacho para llamar a Trop D, que quedaban unos 3 kilómetros más cerca que la comisaría local. Que fue como... Ahora, Sandy, intervinimos nosotros. El predecesor de Shirley se llamaba Matt Babicki y fue el que le pasó el aviso a Ennis Rafferty. «A ver, Ned, ¿por qué a Anis?», preguntó Shirley. «Venga, deprisa». «UDMC, la unidad disponible más cercana», contestó él, pero pensaba en otra cosa y ni siquiera la miró. A quien miraba y fijamente era a mí. Annie tenía 55 años y ya pensaba en la jubilación, aunque al final no llegó a verla, dije. «Y mi padre estaba con él, ¿no? ¿Patrullaban juntos?» «Sí»,
contesté. Había muchas más cosas que contar, pero primero Ned tenía que digerirlo. Yo me quedé callado y le dejé acostumbrarse a la idea de que su padre y Roach, el culpable de su muerte, hubieran estado hablando como dos personas normales. Curtis escuchando a Bradley Roach, abriendo la libreta y empezando a notar una secuencia temporal. Ned entonces ya estaba al corriente de cómo abordábamos los casos nuevos. Intuí que al chaval se le quedaría grabado eso, con indiferencia de lo que me quedara a mí por contarle y de lo descabellado que pudiera llegar a ser el relato. La imagen de un homicida y su víctima, juntos a menos de 4 minutos a buen paso, de donde 22 años después volverían a chocar sus vidas, esta vez con un golpe mortal. ¿Qué edad tenía?, dijo Ned, casi susurrando. Ese día que dices... ¿Mi padre qué edad tenía? Supongo que podría haberlo calculado él, pero estaba demasiado afectado. 24, dije. Era fácil. Las vidas cortas no se presentan complicaciones de cálculo. Llevaba más o menos un año en el cuartel. Funcionaba igual que ahora, 2 agentes por coche, solo que el turno de 11 a 7, menos si eran novatos. Como tu padre aún lo era, de día iba con Ennis. ¿Te encuentras bien, Ned?, susurró Shirley. La pregunta era oportuna. El chaval había ido perdiendo todo el color de la cara. Sí, dijo. La miró a ella, luego a Arkie y finalmente a Finn Caddleton, y a todos con la misma mirada, medio perpleja y medio acusadora. ¿Vosotros lo sabíais? Sí, dijo Arkie. Hablaba un poco como los del norte, con una cantinela peculiar. No era ningún secreto. Entonces tu padre y Bradley Roach se llevaban bien. Y después también. Curtis le arrestó 3 o 4 veces en los años 80. ¿Qué va? 5 o 6, dijo Phil con voz grave. Casi siempre era su turno. Mínimo 5 o 6. Una vez cogió al muy gilipollas, le llevó directo a una reunión de alcohólicos anónimos y le obligó a quedarse, aunque no sirvió de nada. Así como tu padre trabajaba de poliestatal, dijo Arkie. A mediados de los 80 el trabajo de Brad era beber, y a jornada completa. Solía beber conduciendo por caminos. Le encantaba. Como a tantos. Arkie suspiró. Total, chaval, que con esos 2 trabajos era casi seguro que de vez en cuando coincidieran. De vez en cuando, repitió Ned fascinado. Era como si para él el concepto del tiempo hubiera adquirido una dimensión nueva. Supuse que sí. Pero bueno, cuestiones de trabajo. Lo único que no era de trabajo puede que fuera lo del Buick. Durante años estuvo entre los 2, señaló el cobertizo B con la cabeza. El Buick colgaba entre los 2 como ropa tendida, Ned. No es que lo haya querido mantener nadie en secreto, al menos a conciencia, pero supongo que es eso, un secreto. Shirley sentía, tendió el brazo y cogió la mano de Ned, que él se la dejó coger. La mayoría de la gente se comporta como si no existiera, dijo. Es la típica reacción de cuando no se entiende algo, al menos mientras se puede. A veces no te puedes permitir ignorarlo, dijo Phil. Lo supimos en cuanto... Bueno, que lo cuente Sandy. Se miraron, él y todos. La mirada más brillante era la de Ned. Encendí un cigarrillo y empecé a hablar. Entonces, Ennis Rafferty encontró los prismáticos en la caja de aparejos que durante la temporada de pesca le acompañaba de coche en coche. Una vez los tuvo en su poder, él y Kurt Wilscott bajaron al arroyo Redfern con el mismo objetivo con que el oso de la canción subía a la montaña, ver qué había detrás. ¿Y yo qué hago?, preguntó Brad al verles alejarse. Vigila el coche y piensa en tu versión, dijo Ennis. ¿Versión? ¿Por qué voy a tener una versión? Se le notaba cierto nerviosismo en la voz. Ni Ennis ni Kurt contestaron.
Mientras descendía por la cuesta, listos ambos para coger al otro al menor resbalón, Ennis dijo: «El coche no es normal. Lo sabe hasta Bradley Roach, que no tiene precisamente un coeficiente de 200». Antes del final de la frase, Kurt ya sentía: «Es como los dibujos del libro de actividades que tenía yo de niño. Descubre las 10 diferencias en esta imagen». Anda, es verdad. Ennis se quedó con la idea. Le caía bien el joven con quien le habían emparejado y preveía que cuando estuviera un poco más curtido sería buen trooper. Ya habían llegado al borde del arroyo. Ennis cogió los prismáticos que se habían colgado del cuello. «No tiene pegatina de inspección, hostia, ni matrícula». «¿Y qué volante? Curtis, ¿tú has visto lo grande que es?». Kurt asintió. «Tampoco hay antena de radio», continuó Ennis, «ni barro en la carrocería. ¿Cómo puede ser que haya venido por la 32 sin salpicarse? Si nosotros no hemos parado de pisar charcos. Tenemos sucio hasta el parabrisas». «No sé, ¿has visto las salidas de ventilación?». Sí, claro, pero es lo que tienen todos los Buicks de antes». «Ya, pero estas están mal. En el lado del copiloto hay 4 y en el del conductor solo 3. ¿Tú crees que Buick ha sacado algún coche al mercado con más salidas de ventilación en un lado que en el otro? Yo no». Ennis miró a su compañero con cara de perplejidad, se puso los prismáticos y enfocó el arroyo. Encontrar y enfocar la cosa negra que había motivado la rauda llamada telefónica de Brad fue cuestión de segundos. «¿Qué es? ¿Un abrigo?». Kurt se protegía la vista, bastante superior a la de Bradley Roach. «No, ¿verdad?». «No», dijo Ennis sin bajar los prismáticos. «Parece un cubo de la basura. De esos de plástico que venden en el pueblo, en el True Value. Mira tú, que igual la cago». Le pasó a Kurt los prismáticos y no la cagaba. Lo visto por Curtis era efectivamente un cubo negro de la basura. Debía de haber caído del camping para autocaravanas que había encima de los Bluff, cuando más arreciaba el chaparrón de la noche anterior. Ni era un abrigo negro, ni llegó a aparecer ninguno, como tampoco apareció un sombrero negro, ni el hombre de la cara blanca y el rizo de pelo negro y lacio al lado de una oreja extraña. De cara a los troopers, la existencia del hombre en cuestión podía ser objeto de duda. En el momento de llevar al despacho al señor Roach para hacerle más preguntas, Ennis Rafferty no dejó de fijarse en el número del Inside Wheel de encima de la mesa, pero no la del Buick. Aquel Buick tan raro estaba fuera de cualquier duda. Formaba parte del escenario junto al lado de los surtidores, solo que cuando apareció la grúa del condado para llevárselo, ni Ennis Rafferty ni Curtis Wilcox se creían que fuera un Buick. Entonces no sabía qué era. Los polis de cierta edad tienen derecho a las corazonadas y en Ennis, al volver con su compañero a donde se había quedado Brad Roach, tuvo una. Brad estaba de pie al lado del Roadmaster de las 3 salidas de ventilación en un lado y las 4 en el otro, todas perfectamente cromadas. La corazonada de Ennis consistía en que las irregularidades que les había llamado la atención solo eran la nata del Sunday. En ese caso, cuanto menos viera el señor Roach, menos podría contar. Tal fue el motivo de que Ennis, a pesar de su extrema curiosidad por el coche abandonado, curiosidad que pedía a gritos una buena dosis de satisfacción, se lo dejara a Kurt, mientras él iba con Bradley al despacho. Cuando estuvieron dentro, Ennis pidió una grúa para llevar el Buick al cuartel, donde de momento podrían guardarlo en el aparcamiento trasero. También quería interrogar a Bradley mientras estuvieran relativamente frescos en sus recuerdos. Ennis contaba con que ya le llegaría la hora de poder inspeccionar a fondo y sin prisas la extraña captura. «Para mí que está un poco modificado. No creo que haya que darle más vueltas», se limitó a decir Kurt antes de meterse en el despacho con Bradley.
Kurt puso cara de escepticismo. Bien estaba modificar, pero aquello era de locos. Quitar una salida de ventilación y darle a la superficie un acabado tan perfecto que no se viera la marca. Sustituir el volante normal de un Buick por algo que parecía salido de un yate. ¿Eso eran modificaciones? Tú échale un vistazo mientras yo hago 4 cosas, dijo Ennis. ¿Puedo mirar el motor? Tú mismo, pero no toques el volante, por si hace falta tomar las huellas. Y ten un poco de sentido común. Intenta no dejarlo todo embadurnado con las tuyas. Volvían a estar al lado de los surtidores. Brad Roach miró con ansiedad a los 2 polis, el que mataría en el siglo XXI y el que esa misma tarde desaparecería sin dejar rastro. —¿Qué, tíos? ¿Qué os parece? —preguntó. —¿Está muerto en el río? ¿Se ha ahogado? Es eso, ¿no? Pues como no se haya metido en el cubo de basura que hay al lado del árbol caído y se haya ahogado dentro, dijo Ennis. Brad se quedó boquiabierto. ¿Cago en... ¿Solo es un cubo? Pues me parece que sí. Y un adulto estaría muy estrechito. Agente Wilcox, ¿quiere preguntarle algo a este joven? Dado que aún estaba en fase de formación y Ennis formándole, Curtis hizo unas cuantas preguntas, más que nada para cerciorarse de que Bradley no estuviera borracho ni de mal de cabeza. Luego hizo una señal con la suya a Ennis, que le dio a Bradley una palmada en el hombro, como si fueran colegas de toda la vida. «Oye, tú, ¿entramos?», propuso. «Así que me pones un cafelito y procuramos sacar algo en claro». Y se llevó a Brad. El brazo que amistosamente sujetaba la espalda de Bradley Roach tenía mucha fuerza y siguió empujándole en dirección al despacho mientras el agente Rafferty hablaba a 1000 por hora. En cuanto al agente Wilcox, dispuso de unos 3/4 de hora de Buick antes de que apareciera la grúa del condado con la luz naranja encendida. 45 minutos no son mucho tiempo, pero fue suficiente para que Curtis se licenciara de por vida en Roadmaster. Como decía mi madre, el amor de verdad siempre es un flechazo. Volvieron al cuartel conduciendo Ennis detrás de la grúa y el Buick, que iba con el morro en alto y el parachoques trasero casi rozando la carretera. Kurt iba en el asiento del copiloto, tan alborotado y cambiando tanto de postura que parecía un niño con ganas de hacer pipí. Entre los dos, la radio Motorola, llena de rasguños y golpes, víctima de a saber cuántas duchas de café y cola, pero con resistencia de roca, cotorreaba por el canal 23. Matt Babiecki y los agentes de servicio enzarzados en el toma y daca que formaba la banda sonora constante de sus vidas. Era un ruido presente, pero ya no oían ni Ennis ni Kurt, salvo que saliera del número de ellos. «Lo primero es el motor», dijo Kurt. «No, supongo que lo primero es el cierre del capó. Está muy hacia el lado del conductor y no se saca, se empuja...» «Es la primera vez que lo oigo», rezongó Ennis. Espera», dijo su joven compañero. «Resulta que lo encuentro. Abro el capó y el motor, tío, el motor...» Ennis lo miró de reojo con la expresión de cuando se ha tenido una idea de una verosimilitud demasiado horripilante para negarla. El resplandor amarillo de la luz giratoria de la grúa le pasaba por la cara como ictericia. «No te atrevas a decirme que no tiene», dijo. «No te atrevas a decirme a que solo tiene un cristal luminoso o alguna chorradita de esas de los platillos volantes». Curtis rió. Fue una risa al mismo tiempo alegre y alocada. «No, sigue el motor, pero está todo mal». En los 2 lados del bloque principal pone Buick 8 en letras grandes cromadas, como si el que lo hizo hubiese temido olvidarse de qué era. Hay 8 bujías, 4 por lado. Eso es correcto. 8 cilindros, 8 bujías. Pero no hay tapa del distribuidor, ni distribuidor. Tampoco hay dínamo ni alternador. «Venga ya». «Te lo juro por mi vida, Ennis». «¿Y dónde están conectados los cables de las bujías?».
Por lo que he visto, cada uno da una vuelta y vuelve a meterse en el bloque del motor. Anda, tío. Que sí, tú escucha. En otras palabras, no me interrumpas más y déjame hablar. Curtis Wilcox cambió de postura en el asiento, pero sin quitarle la vista al Buick que remolcaban delante. Vale, Curtis, ya te escucho. Tiene radiador, pero no he visto que hubiera nada dentro. Ni agua ni anticongelante. Tampoco hay correa del ventilador. Lógico, porque por no haber, no hay ni ventilador. ¿Y gasolina? Hay cárter y la varilla del nivel es normal, aparte de que no hay marcas. Hay batería, una Delco, pero oye, Ennis, no está conectada con nada, no hay cables. Describes un coche que no podía funcionar de ninguna manera, dijo Ennis rotundamente. ¿A quién se lo cuentas? He sacado la llave del contacto y tiene una cadena normal, pero aparte de la cadena, ni placa con iniciales ni nada de nada. ¿Hay alguna llave más? No, y la del contacto no es de verdad, son una lengua de metal más o menos así de larga. Kurt separó el pulgar y el índice lo que medía una llave. ¿Qué quieres decir? ¿De esas sin cortar que tienen los cerrajeros? No, no tiene ningún parecido con una llave, solo es una tirita de acero. ¿Lo has probado? Kurt, que hasta entonces hablaba casi compulsivamente, tardó un poco en contestar. Tío, dijo Ennis, que soy tu colega, no te voy a morder. Vale, pues sí, la he probado. Quería ver si siento tan raro el motor funcionaba. Tendrá que funcionar, digo yo. Lo conducía alguien, ¿no? Es lo que dice Roach, pero al mirar debajo del capó me ha entrado la duda de si estaba mintiendo o hipnotizado. En todo caso, la pregunta sigue abierta. Lo que hace de llave no gira, como si estuviera bloqueado el contacto. ¿Ahora la llave dónde está? He vuelto a meterla en el contacto. Ennis asintió. Muy bien. Al abrir la puerta, ¿se ha encendido la luz del techo? ¿O no hay? Curtis se lo pensó. Sí, había y se ha encendido. Debería haberme fijado. ¿Cómo puede haberse encendido si no está enchufada la batería? A lo mejor está alimentada con un par de pilas. Pero no se lo creía ni él. ¿Qué más? Me he dejado la mejor parte para el final, dijo Curtis. He tenido que toquetear un poco, pero he usado un pañuelo y sabía dónde tocar. O sea que no me toques tus los huevos. Ennis no dijo nada en voz alta, pero su mirada decía que si tenía que tocarle los huevos, se lo tocaría. Todos los controles del salpicadero son falsos. Pura fachada. Los de la radio no giran y el de la calefacción tampoco. La palanca del desempañador no se mueve. Es como un palo en un bloque de cemento. Ennis siguió a la grúa por el camino de entrada al cuartel, que estaba en la parte trasera. ¿Algo más? Más que algo, todo. Está jodido de la rehostia. Ennis se sobresaltó porque Curtis no solía decir palabrotas. ¿Sabes el volante, aquel tan grande? Pues para mí que también es de mentira. Lo he movido, solo con el torso de la mano, que no te dé una hemorragia. Y gira un poco, tanto a la izquierda como a la derecha, pero solo un poco. No digo que no esté puesto algún seguro, y en el contacto igual, pero... ¿Pero a ti no te lo parece? No. La grúa aparcó delante del cobertizo B. Con un pitido hidráulico, el Buick abandonó su postura de morro en alto y volvió a descansar en los neumáticos de franja blanca. La grúa la conducía Johnny Parker, que la rodeó para desenganchar al Buick, jadeando a través de un cigarrillo palmal. Ennis y Curtis se quedaron en el coche patrulla, mirándose. ¿Qué coño ha pasado?, acabó preguntando Ennis. Un coche que no se puede conducir, con un volante que no gira. Se mete en la gasolinera Jenny de la 32 y frena justo al lado del surtidor de alto octanaje. No tiene pegatina de revisión. Se le ocurrió una idea. ¿Y el número de registro? ¿Has mirado si tiene? En el cambio de marchas no,
dijo Kurt mientras abría la puerta, impaciente por salir. Los jóvenes siempre son impacientes. En la guantera tampoco, porque no hay. Hay tirador y botón de cierre, pero ni se hunde el botón, ni se levanta el tirador, ni se abre la puertecita. Solo está de cara a la galería, como el resto del salpicadero, que de hecho es falso. En los años 50 no hacían coches con salpicaderos de madera, al menos en Estados Unidos. Salieron y miraron la parte trasera del Buick huérfano. ¿Y el maletero?, preguntó Ennis. ¿Eso se abre? Sí, no está conectado ni cerrado con llave. Aprietas el botón y salta como el maletero de cualquier otro coche. Pero huele fatal. ¿Cómo? A podrido. ¿Hay algún muerto? No, ni muertos ni nada. ¿Y un neumático de recambio? Un gato, al menos. Curtis negó con la cabeza. Vino Johnny Parker quitándose los guantes oscuros. ¿Qué? ¿Hay que hacer algo más? Ennis y Kurt negaron con la cabeza. A los pocos pasos de alejarse, Johnny se detuvo. Una cosa. ¿Eso qué coño es? ¿Alguna bromita? Aún no lo sabemos, le dijo Ennis. Johnny asintió. Pues si os enteráis me lo decís. La curiosidad mató al gato y la satisfacción lo resucitó, ¿no? Lo de la curiosidad y el gato formaba parte de la vida del Troupe D. No podía decirse que fuera una broma entre ellos, sino un componente que se había introducido en el lenguaje del cuerpo. Ennis y Kurt vieron alejarse al viejo. ¿Te falta algo por qué decir antes de que hablemos con el sargento Schuditz?, preguntó Ennis. Sí, dijo Curtis. Aquí dentro es zona de terremotos. ¿Terremotos? ¿Y eso qué coño quiere decir? Curtis le explicó un programa que había visto la semana anterior en el canal PBS cerca de Pittsburgh. Para entonces se había acercado a varias personas, entre ellas Phil Caldentol, Archie Alcanian, Sandy Dearborn y el propio sargento Schuditz.